Buenos días, mis amados hermanos, qué gusto saludarlos en esta mañana. Hoy que el Señor nos permite nuevamente entrar a su palabra, yo les invito a que pidamos su dirección, pidamos que sea tu Espíritu Santo que nos dirija. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos este día tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, y que tú seas exaltado en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, bienvenidos, qué gusto que estamos aquí. Seguimos con nuestros estudios acerca del último discurso del Señor Jesucristo. Estas palabras que hemos compartido. Y estamos en el capítulo 16. Capítulo 16, la lectura que hoy tendremos en reflexión es del versículo 16 al 24. ¿Qué les parece si lo buscan? Capítulo 16, versículos 16 al 24. Dice la palabra de Dios: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús reconoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de las angustias, pero el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiréis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esto es palabra del Señor. Hemos tenido estos estudios desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17. Estaremos estudiando. El primer capítulo, recordemos, fue de consuelo en medio del dolor de los discípulos, de las noticias que recibían. El capítulo 15 fue un capítulo de exhortación, animándolos del Señor, llamándolos a su función. Y en el capítulo 16 estamos hablando de la predicción, ¿sí? De aquellas cosas que el Señor les estaría diciendo. Y algo importante que nosotros no debemos de olvidar al reflexionar en este pasaje es que los capítulos 14, 15 y 16 forman parte de un discurso que el Señor dio a sus discípulos y que su unidad es importante. ¿Por qué? Porque en medio de todo lo que estaba ocurriendo, Jesús estaba buscando consolar, exhortar, avisarles de lo que vendrá y también interceder por ello. La enseñanza que Jesús dio, y lo vimos en los dos estudios anteriores, acerca del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de verdad, fue la obra que el Espíritu hace tanto en el mundo como en el creyente. En el mundo lo convence de pecado, de justicia y de juicio acerca de la persona del Señor Jesucristo. En el creyente lo capacita para la evangelización. ¿Cómo? No solo apoyándolo, sino preparando el corazón del mundo para escuchar el mensaje. Recordemos que el ambiente en que se da en un mundo que odia a aquellos que siguen a Jesús, pero por la obra del Espíritu Santo, prepara el corazón para escuchar el mensaje. Así que no solo ayuda, sino también enseña al discípulo a cargar, a sobrellevar
el mensaje que Él mismo le está dando. Y sobre todo, a entender todos los principios de doctrina. Todo esto es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Finalmente, algo que platicamos y en lo personal se me hace muy relevante es que el Espíritu de verdad hablará la doctrina de Cristo. No acerca de sí mismo, sino acerca de la doctrina que viene del Padre y del Hijo. Porque su propósito es dar la verdad acerca de ¿quién? De Jesucristo. La misma cristología. Lo que tiene que ver acerca del Hijo. Su salvación, su sacrificio, su permanencia con nosotros. Lo que acabamos de comentar es que estos pasajes nos muestran acerca de la relación que el Espíritu Santo tiene y el estudio que hacemos acerca de Jesucristo, del Hijo. Entonces tenemos que recordar que el Espíritu Santo habla acerca del Hijo y no acerca de sí mismo. Como algunos tratan de hacer énfasis en las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero es el Espíritu el cual nos habla acerca de ¿quién? Del Hijo. Ahora, muchas cosas les ha revelado Jesús a sus discípulos. Y no precisamente eran para que se entendieran en ese momento, sino que para que el Espíritu Santo pudiera revelárselas a ellos. En medio de su tristeza, en medio de su circunstancia, el Espíritu Santo estaría recordándoles. Ahora, parece que Jesús les presenta una circunstancia. ¿Por qué? Porque les dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis, porque voy al Padre. Parece que hay un problema de percepción de la realidad. Y los discípulos lo cuestionan. ¿Qué quiere decir esto? Todavía un poco, no lo entienden. El término importante aquí es poco de tiempo. Uno debe de comprender en este momento, es decir, entre un momento y otro. El momento de verlo y luego verlo de nuevo. ¿Qué sentido tendría un poco de tiempo en estos dos contextos? Los discípulos en ese momento caminaban con Jesús en la noche, hacia dónde iba a ser entregado. Así que no podían entender plenamente el significado de lo que Jesús les estaba diciendo. Así que aquí vemos la necesidad que se tiene de la presencia, es decir, de la obra del Espíritu Santo, ¿sí?, en la vida de ellos. Ellos tenían que ser ayudados a sobrellevar, a cargar esta sabiduría. Así que era necesario entender y comprender las enseñanzas de Jesús. Así que, primero, dos pasos importantes en un viaje redondo. Cuando tú vas a comprar un boleto y le dices, quiero un boleto redondo a la señorita de la taquilla, sería inútil que te preguntara, ¿a dónde es el regreso? Ese es el viaje al cual Jesús está diciendo. Se fue para regresar aquí mismo. Hay dos pasos, hay un paso de ida y un paso de vuelta. Ahora, la cuestión tiene que ver en la redundancia que existe. Ver a Jesús, dice el versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Jesús les está dando instrucciones en sus términos. Parece una paradoja. No me verán, y sí me verán, porque yo voy a mi Padre. Además, emplea dos palabras distintas para ver. Primero, una es la raíz nuestra de la palabra, una teoría, es decir, algo que lo vamos a estudiar, un acontecimiento que vamos a reflexionar. En el contexto se podría traducir como algo que tenemos que percibir o observar.
Y luego agrega al proceso otro poco para poder verlo. Es decir, lo segundo tiene que ver con entender. Es decir, primero observamos y luego entendemos lo que vemos. Así que empleamos la palabra que tiene un sentido de entender lo que se ve. Hoy lo usamos, por ejemplo, cuando decimos, sí, ahora veo, es decir, ahora entiendo. Primero observamos y luego entendemos lo observado. Así que en los dos fenómenos, el de no percibir y el de entender, tiene que ver con el hecho de que Jesús va al Padre. Obviamente, el estar con el Padre, y recordemos, no impide que los discípulos estén en comunión con ellos, es decir, que vivan la presencia con los discípulos. Ya lo habíamos comentado en los capítulos anteriores. La palabra un poco o en breve tienen que ser relativas a aquello que se está enseñando. Es decir, en un breve voy a explicar lo que yo estoy haciendo. Si primero me verán, pero luego van a entender lo que yo les estoy diciendo. Podemos decir que hacemos una síntesis de algún libro o algo. Va a haber una breve explicación de lo que pasó. No sé, si hablamos breve, hablamos de 5 minutos, pero más bien aquí tiene que ver con entender lo que había pasado. Parece que desde los tiempos de Jesús, los alumnos, en lugar de preguntar al maestro, se preguntaban entre sí mismos, porque entre ellos mismos se dijeron, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Hoy día ocurre también en los alumnos. Se preguntan entre ellos en lugar de preguntarle al maestro. Pero Jesús sabe lo que estaba pasando en su corazón. Entonces, para no tener dudas en cuanto a ello, en la repetición de las frases y en el contexto de lo que estaba ocurriendo, Jesús les busca explicar a sus discípulos acerca de lo que tendrían que entender más tarde cuando todo ya había pasado. Así que viene una expresión con un carácter escatológico. Era la única manera en que Él les podría llamar la atención acerca de lo que trascendía y de lo que acontecería. Y lo segundo es que había una tristeza y un gozo. En medio de toda la confusión que se estaba dando entre lo que tenían que ver y lo que tenían que entender, Jesús les dice en el verso 20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y luego dice el versículo 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero cuando después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ya haya nacido un hombre en el mundo. Jesús ilustra este punto con una experiencia que quizás muchos conocemos. Y la mujer más cuando ya ha tenido hijos. Es una experiencia humana. Un parto. Es una experiencia que tiene dos efectos en un solo tiempo. Primeramente, el un poco, el ver, el observar. Se experimenta con tristeza. Sí, ¿por qué? Porque ese momento es difícil. ¿Sí? Son los efectos de cuando es el parto, es doloroso, pero posteriormente hay un gozo. El alumbramiento se transforma en gozo. Dos efectos en un mismo acontecimiento, en dos tiempos diferentes. Aquí lo podemos ver claramente. Lo que causó la tristeza fue la misma
que causó luego el gozo. La crucifixión del Señor Jesucristo, el momento cruento vivido por los discípulos, posteriormente vino a ser el gozo de ellos mismos, el gozo más profundo. Qué tremendo entender esto, que una tristeza en un momento provoque un gozo profundo. Solo la crucifixión vino a hacer posible esto, y luego en el Pentecostés, la presencia de los discípulos en el Espíritu Santo y estar con ellos, ahora sí, en el Espíritu hasta el fin del mundo. El gozo es perdurable, nadie lo puede quitar. Y observen lo que dice el versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que cuando todo pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. El sentido escatológico de esta enseñanza se ve en la expresión en aquel día. Cuando esta frase Jesús la dice, proyecta la visión de los discípulos a una realidad futura. Los discípulos estarán ya en la etapa cuando venga el bautismo del Espíritu Santo, en la edad del Espíritu Santo. Cuando podrán entender, cuando el Espíritu les explicará todas las cosas y aquello que se ha dicho primeramente, ahora se entiende. Uno de los beneficios inmediatos que se tiene es que la realidad que vivieron con Jesús, ahora podrían vivirla en un gozo especial, porque todo lo que pidieran al Padre les daría. Además de ser un beneficio y bendición, esto sería una señal de haber entrado en la época, en el tiempo del gozo, donde cuando el Señor Jesús está al lado del Padre y está intercediendo por ellos. Esta será una experiencia incomparable que los discípulos podrían disfrutar en poco tiempo. Es la época del gozo. Es aquella condición que les permite pedir en el nombre de Jesús y estar gozosos porque estarían siendo escuchados. Versículo 24. Haga hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. No es que tengamos que pedir porque Dios nos dé gozo, no, mis amados, sino en la comunión, en el Espíritu. El gozo es tener la convicción de que delante del Padre nuestra oración es escuchada y eso trae gozo a nuestra vida. Este es el sentido más profundo de la oración. La práctica de la oración da gozo. Es una vida en oración, tiene el resultado del gozo porque estamos en la comunión con el Padre. Cuando esto no ocurre en tu vida, estás teniendo una vida de oración muy raquítica. Pero cuando entendemos que podemos pedir, y pedir entendamos en función del reino, ¿sí?, de la obra de Cristo, tenemos la convicción que el Señor escucha y va con nosotros. Yo quiero traer a tu vida este pensamiento. Hoy no es diferente. Muchos saben acerca de Cristo y a la distancia ven a un Cristo crucificado y ven películas donde Él sufrió mucho. Pero el que verdaderamente entiende en el Espíritu, porque ha creído, cuando ve esto, se goza. Porque ese sacrificio vicario significó su salvación, significó pertenecerle a Él, significó comunión con Él, con el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Esto nadie lo puede entender por sí mismo si el Espíritu Santo no está en Él. ¿Sí? Este es el sentido de hoy del gozo y solamente lo da la conversión a la fe en la persona de Jesucristo. Si tú has creído, el Espíritu Santo mora en ti y te traerá toda esa verdad
te ayudará a cargar, te impulsará a dar testimonio y será un gozo incomparable en la comunión con el Padre y el Hijo. Él te escucha y tenemos esa convicción. Dios permite que puedas vivir esta experiencia. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que nos instruye en la comunión contigo. Gracias, Señor, en Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.